Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto. Comenzamos. Hola criminodinámicos, ¿cómo están? Pues gracias a ustedes por escuchar de este capítulo, por hacerlo posible y sobre todo gracias por sus reseñas que me dejan en iTunes México, en iBooks, en YouTube y en todas las plataformas donde se difunde este contenido. Hoy traigo para ti un capítulo el cual yo pues sentía esta necesidad de compartirlo de inmediato, realmente de improvisarlo, de platicarte sobre algo que estoy aprendiendo, que me está gustando mucho. Yo no podía esperar para compartírtelo porque empecé a leer un libro titulado Fundamentos de Modelos y Análisis, Gestión de Riesgos en Retail y Protección de Activos. Te comparto el título en español, pero pues en realidad es un libro escrito en inglés. El título es algo así como Essentials of Modeling and Analytics, Retail Risk Management and Asset Protection. Is insulting and unacceptable. Es escrito por David Speaks, Dennis Down y Adi Raz. Los tres son expertos en análisis estadístico y diseño de modelos de predicción. Daniel Downs me encanta su especialidad porque él es criminólogo estadístico. O sea, se enfoca 100% en usar el análisis de datos en la elaboración de planes preventivos. ¿Y por qué me emociona tanto este libro? Porque es una obra que te lleva a hacer un recorrido por la aplicación real de las teorías criminológicas en las empresas. En este capítulo te haré una breve reseña del contenido, pero antes quiero mandar un saludo a Pox136. Así viene su nombre de usuario. Mi estimado Pox, no sé si eres hombre o mujer, pero te agradezco mucho el mensaje que me dejaste en iTunes México, que dice así: en la escuela, en la carrera de criminología, por ejemplo, en muchas ocasiones solo nos bombardean con teoría y nada más. En este podcast hay muchos ejemplos de casos donde la teoría cobra sentido y se puede aplicar de manera práctica y efectiva en el mundo real. José Luis, o sea yo, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y, como dices, vamos poniendo la criminología en movimiento. Mi querido Pox136, eres mi ídolo, compadre. Tu mensaje es tan wow, es dopamina, es un shot de alegría para mí porque eso me dice que este esfuerzo, que este tiempo que le dedico al podcast tiene resultados. Y justamente este programa se trata de eso que nos comenta Pox, de llevar la teoría a la acción. Así que vamos a comenzar. El libro que te mencioné explora la relación entre la teoría criminológica, el análisis estadístico y la prevención de pérdidas. Para estos autores, lo que me encanta es que la base de todo plan preventivo radica en la criminología. Así nomás, así tal cual lo expresan. La base de todo plan preventivo en una empresa, para estos autores, es la criminología. Y es que las teorías criminológicas nos proporcionan un marco, un esquema, una ruta que nos permite evaluar situaciones que necesitan de prevención de pérdidas y con ello podemos resolver problemas de una manera estructurada. Yo ya te lo he comentado en varios de los capítulos de este podcast. Yo te he hablado de lo que es la prevención de pérdidas y por qué es tan importante para nosotros como especialistas en seguridad. Así que date una vuelta por los primeros 10 capítulos donde hablo largo y tendido sobre el tema. Pero mira, lo que me ha gustado tanto de este libro, pues la parte así que te quiero compartir, que he disfrutado tanto, es que está diseñado para darte el contexto teórico con el que tú puedas comprender y explicar los factores psicológicos y sociales que llevan a las personas a cometer conductas deshonestas. Además te habla de cómo se pueden reducir las oportunidades criminógenas y el uso de análisis de datos. Esa es la parte, el fundamento de este libro, el análisis de datos, las teorías y la práctica en el diseño de un plan de prevención. Vaya, yo lo entiendo así, en palabras muy simples. En primera, es entender cómo y por qué se comete una conducta deshonesta, usando para ello la teoría criminológica. En segunda, se trata de evaluar las oportunidades que fomentan esa conducta y cómo pueden ser modificadas. Y una vez que tienes esto, pues se hacen pruebas de modelos preventivos y se estudia su funcionalidad de forma estadística.
Ni modo, vamos a ver números. Y bueno, después de que haces esto, de que ves la funcionalidad y generas estadística, pues ¿qué sigue? Monitorear la situación y recolectar datos. Y finalizas pues haciendo una evaluación de los resultados y con ello replantear la estrategia. Pero ya la vas a replantear no en base a una suposición, sino a un análisis criminal y estadístico. A esto pues, se le conoce como estrategia de análisis y prevención del delito. Simple, sencillo, es lo que pues se supone que todos debimos aprender en la escuela, ¿o no? José Luis, ¿eso sale en la película de Dragón Rojo? No, mi querido Saltamontes, no sale en la película de Dragón Rojo. Y si tu profe insiste en ponerte películas para enseñarte la realidad, pues enséñale la realidad para que deje de pensar en películas. Por eso no te invitan a sus congresos. Prosigamos. El libro parte de preguntas básicas. ¿Por qué el crimen ocurre más en algunos lugares que en otros? Mira, la criminología que nos enseña que el diseño del espacio físico es muy importante para comprender los eventos delictivos. Y esto parte del enfoque que hemos hablado mucho aquí en el podcast sobre prevención situacional del delito. Y la prevención, pues, ¿qué busca? Busca que la comisión de la conducta sea más difícil o que sea menos rentable para el agresor. Es decir, que le cueste más trabajo, que le batalle o bien que la ganancia sea menor. Marcus Felson, Cohen, Clark, Farrington y otros estudiosos del tema situacional hablan del famoso triángulo del delito donde se menciona que un acto criminal es posible cuando un delincuente motivado, un objetivo adecuado convergen en un espacio y en el tiempo y hay ausencia o bien ausencia de un guardián capaz o una medida eficiente. Esto es el básico de todo experto en seguridad, pero para complementar el diseño del plan de prevención se debe llevar un análisis de datos, una estadística que permita corroborar la hipótesis de trabajo. Si de acuerdo con la teoría de la actividad rutinaria, la vigilancia y los controles son necesarios para reducir oportunidades del delito, pues vienen estas preguntas: ¿qué técnicas son las más efectivas? ¿Por cuánto tiempo son funcionales? No van a ser eternas. ¿Cuál es la relación costo-beneficio para estas técnicas? Y para responder a estas preguntas se usa el análisis de datos. ¿Cómo se logra? Pues usando aleatoriamente, hay muchos métodos, ¿no? Pero uno de ellos es usando de forma aleatoria grupos experimentales y de control en un espacio, en la empresa, en la tienda, en el centro comercial. Generas estos grupos, pero estableces métricas clave o indicadores de desempeño, KPIs le llaman algunos, como una, por ejemplo, un KPI o una métrica puede ser la reducción en el porcentaje de la merma, las ventas, la rotación de los empleados, las transacciones de caja, los porcentajes de devoluciones y otros resultados que serán medidos antes, durante y después. Para que yo como profesionales de prevención podamos calcular con precisión el retorno de la inversión. Mira, ejemplo sencillo. Un sistema de vigilancia contra la reducción de transacciones canceladas que da lugar a un incremento en ventas. O sea, eso se tiene que medir. Tú como especialista propones la instalación de un sistema de vigilancia, pero cuando te preguntan, oye, ¿y el retorno de la inversión? ¿Qué me va a dejar? ¿Cuál es la ganancia secundaria de invertir en ese equipo? Bueno, un ejemplo puede ser, vas a monitorear la reducción de transacciones canceladas y ver cómo esto impacta sobre las ventas. Pero todo esto pues tiene que ser numérico, no puede ser un creo, me imagino, supongo. Definitivamente no, tiene que tener datos. La prevención situacional del delito es muy simple de entender. Son 5 elementos básicos que si te vas a revisar la metodología de la investigación científica y lo aterrizas con prevención situacional, pues quedaría como primer punto es recopilar datos sobre la naturaleza de un tipo específico de delitos, la recolección de datos. El segundo punto es analizar las condiciones, las situaciones que facilitan este delito. El tercero sería estudiar los posibles métodos para reducir, para eliminar, transferir o bloquear las oportunidades del crimen. El cuarto sería implementar las medidas más efectivas, factibles y económicas. Y por último, monitorear los resultados y propagar el conocimiento básico. El problema está en que para que esos pasos sean eficientes y para que se genere un conocimiento científico,
los datos deben de recopilarse utilizando métodos que sean justos e imparciales, que sean precisos. Es evitar que caigamos en esto de, bueno, pues mira, estas medidas funcionan porque pues yo las propuse y por eso son funcionales. Definitivamente no es así. ¿Qué es lo que te expone el libro que da origen a este podcast? Que para poder crear un cuerpo de conocimiento criminológico se deben de hacer asignaciones aleatorias, usar métodos que van desde simple pruebas de observación hasta algoritmos de inteligencia artificial y modelos de aprendizaje automático. Te lo explico con un ejemplo que expone el mismo libro sobre Richard Haidt, de quien ya hemos hablado mucho en este podcast, y uno de los autores, Daniel Downs. Ellos realizaron una serie de ensayos controlados de manera aleatoria, usaron 3 herramientas situacionales. La primera fue los monitores de grabación en pasillos, estas pantallas que puedes ver en algunos centros comerciales donde la gente entra y se visualiza en esos monitores. El segundo fue cámaras tipo domo de circuito cerrado de televisión, y el tercero fue guardias. Y estas 3 herramientas situacionales fueron utilizadas para evaluar la efectividad, si lo que quieran ver ellos, era qué tan efectivas eran esas 3 herramientas combinadas para evitar robo de productos de alta merma. Y seleccionaron uno en particular, navajas de afeitar. Ellos en el estudio que hicieron de varios centros comerciales se daban cuenta que las navajas para afeitar, para rasurar, eran productos que eran pues muy elegidos por los farderos, por el shoplifter, por las personas que se meten a robar a las tiendas, ya sea ocasionales o profesionales. ¿Por qué? Bueno, porque son muy fáciles de revender en el mercado. Entonces ellos hicieron un estudio que llevado a cabo en al menos, según menciona, 40 sucursales, en donde aplicaron estos 3 elementos y hicieron una comparación también aleatoria con otras sucursales que no tenían ninguno de estos métodos. El estudio pues demostró una reducción muy significativa de la merma de esos productos en comparación con otras sucursales donde no se aplicaron las medidas. Es un ejemplo simple y hasta obvio quizás, o sea, mayor medida de seguridad, pues menos robo, pero esto es importante. La clave en esto es que se dejan precedentes de lo que funciona para ciertos problemas en empresas, pero estos precedentes están bien fundamentados. Esa es la esencia del libro. El libro invita a los especialistas de seguridad, a los criminólogos, a usar los datos para cierre de investigaciones, para el diseño de planes de prevención, porque yo lo he mencionado antes, lo que no puedes medir, no lo puedes controlar. Si no sabes qué productos son los que se están robando, los horarios, el modus operandi, los días preferidos por los criminales, la zona en la que actúan, no podrás proponer medidas acorde a la necesidad y estarás improvisando. El análisis estadístico es crítico para tomar decisiones, para seleccionar recursos, para demostrar la funcionalidad o inclusive el fracaso de un diseño de prevención, hasta para eso. Es decir, ver una medida preventiva que se está aplicando. Tú aplicas análisis estadístico y vas a decir, hey, esto no funciona. Te sirve para identificar a posibles agresores, sus métodos, la selección adecuada de herramientas que dificulten las oportunidades criminales y disuadir la conducta, o sea, hacer prevención. Simplemente, y esto es porque hay una palabra que explica el por qué debes usar datos y análisis estadístico. Y yo sé que a muchos no les va a gustar, pero es la realidad. La palabra que explica el por qué debes usar datos y análisis estadístico es dinero. Dinero. Esa palabra será la clave para abrir o cerrar la puerta a la criminología en una empresa. Porque en una organización se deben de tomar cientos, quizás miles de decisiones todos los días. Y si esas decisiones las dejas al creo, supongo, me imagino, quizás, lo único que transmites es dudas en tu trabajo. Y las dudas pueden generar pérdidas y una empresa no quiere perder. Lo que más me ha gustado de este libro es esa correlación que hace entre herramientas, comportamiento y resultados. Haz de cuenta así como un embudo, ¿no? Todo va llegando y vamos teniendo un producto final. Porque te brinda estrategias para generar predicción de merma,
para generar predicción de posibles ataques usando el análisis delictivo. También te expone la utilización de diversos software para la creación de reportes de excepción, algunas fórmulas y todo desde un cruce de información que tiene como fundamento la criminología. Así que si sufrías por no encontrar material para tu tesis, para tu proyecto o tu artículo sobre criminología corporativa, pues ahí tienes un ejemplo de bibliografía reciente. La clave, mi estimado criminodinámico, de tu trabajo está en entender cómo y por qué se comete una conducta deshonesta, explicándolo no desde una idea sin fundamento, sino usando teoría criminológica. En segunda, es evaluar las oportunidades que fomentan esa conducta y cómo pueden ser modificadas. Y una vez que tienes esto, se hacen pruebas de modelos preventivos y se estudia su funcionalidad de forma estadística para luego monitorear la situación y recolectar datos. Y finalizas, como te lo mencionaba hace rato, haciendo una evaluación de los resultados, replantear la estrategia en base a un análisis criminal y propagar el conocimiento. Mira, yo recibo con frecuencia correos pidiéndome recomendaciones para hacer una tesis de criminología corporativa. Yo no soy experto en el tema de tesis, ni pretendo serlo, pero mi mejor consejo es: no la hagas de criminología corporativa. Haz una tesis no para satisfacer tu curiosidad, sino para resolver un problema. Para poder aplicar la criminología en las organizaciones, debes estudiar primero las organizaciones. Antes de querer llevar la criminología a una empresa, entiende cómo opera una empresa. Y te aseguro que partiendo de eso, tu tesis, tu artículo, tu trabajo será mucho más sencillo. Date la oportunidad de aprender sobre ventas, sobre marketing, psicología laboral, derecho corporativo, seguridad industrial, reclutamiento y selección de personal. Conoce los conceptos, hazlos parte de tu lenguaje profesional. No te limites a lo que ya sabes, sino arriésgate a aprender cosas nuevas. Porque todo en la vida enseña, si es que quieres aprender. Soy José Luis Prieto. Me encuentras en criminologiadinámica.com. Hazme un favor. Si no tienes nada mejor que hacer hoy, ten un excelente día.